Pues antes que nada, muchas gracias por este ratito para platicar A ti. sobre ti, sobre tus libros. Bueno, el romance al final es un ingrediente más en una receta de muchas, ¿no? Entonces, mis novelas hablan sobre todo de vida, de amor, muchísimo amor, el amor romántico, el amor familiar, la amistad. Para mí es un todo, y lo significa todo. Entonces, escribir sobre una emoción tan especial y que parte guía en nuestras vidas es algo muy bonito. Es una respuesta muy difícil porque al final todos tienen algo especial que de cierta manera ha llegado de una forma más profunda o menos profunda según a qué lectores. A mí me ocurre lo mismo, no puedo elegir. Es como, ¿qué hijo quieres más, no? Sí que es cierto que le tengo un cariño muy especial a Cuando no queden más estrellas que contar, porque Maya es un personaje femenino que ha calado muy hondo y con el que miles de personas se han identificado y quizás es sobre quien más me escriben. Y luego esta última novela, La magia de las casualidades imposibles, tiene unos componentes personales que también la hacen tener un hueco especial. En mi última novela, digamos que es la primera vez que uso temas personales, emociones personales y vivencias personales en una historia. No lo había hecho hasta ahora. No era una necesidad. En este caso en concreto, la enfermedad de Selin. Mi madre es una persona trasplantada, mi madre tiene una segunda oportunidad en este mundo gracias a la generosidad de un donante, entonces hay un componente emocional muy intenso. El detonante fue una de esas casualidades que también aparecen en el título y un día me vi en una situación médica en el que de lejos y como público fui testigo de cómo una familia tenía que dar el consentimiento para una donación. Y en aquel momento me impresionó muchísimo porque yo solo conocía la cara y aquello era la cruz y no lo había visto nunca. Y volví a casa con ese rum, esa idea y dije, tengo que escribir sobre esto. Me llegó tanto, me impresionó tanto que era necesario escribir sobre el tema. La fragilidad de un corazón bajo la lluvia es una historia que a mí desde el principio me motivó muchísimo. El personaje masculino de Clan, su sensibilidad, su forma de ser, es muy parecido a mí. Darcy también tiene ciertas peculiaridades que se me pueden aplicar. Digamos que con este libro y con esa historia, los personajes a nivel personal, de emociones, cómo sienten, son muy parecidos a mí. El tipo de reflexiones también fue como una conversación conmigo misma, ¿no? Esas reflexiones que ellos tenían a lo largo de la historia eran casi conversaciones conmigo misma. Y es un libro en el que se convirtió en un espejo, digamos. Sí, pero son tópicos, al final son la típica abuela del libro que es buena, que aconseja, tal. A mí me gusta darle una vuelta a todo y creo que un personaje malvado como es Olga, siendo abuela, ese sentimiento de cuidado que le aplicamos a este tipo de personajes, iba a dar mucho juego. Y me gusta jugar con los villanos. En mis historias, dentro de lo que cabe, siempre hay villanos, ¿no? Y una abuela en este caso me parecía, pues eso, un reto. A ver, y ha sido Dios, o sea, todo el mundo ha acabado odiando este personaje muchísimo. Y luego el contrapunto con el abuelo, ¿no? Porque el abuelo es todo lo contrario, es dulce, es cariñoso, y ahí se refleja mucho más las diferencias. Y creo que algo interesante es que en alguna parte del libro podemos llegar a entender un poco a la abuela. Sí, al final somos lo que... cómo nos crea, somos las decisiones de nuestra crianza, porque al final la infancia nos afecta muchísimo, el cómo crecemos, lo que se espera de nosotros, las presiones, se nos forma, se nos modela, ¿no? Yo siempre digo que nacemos como un trozo de arcilla y muchas manos nos van dando forma. No se justifico, porque no se puede justificar ciertos comportamientos, pero sí se pueden entender. Malo como tal, yo en esta novela creo que malos como tal no hay porque siempre hay un motivo por el que hacen las cosas. La madre adoptiva de Hunter al final se la puede entender el por qué hizo lo que hizo y por qué falló donde falló. Sí. El villano real de esta novela es el padrastro, o sea, ese padre adoptivo que Hunter tiene y es su pasividad y no voy a desvelar nada porque no se puede desvelar nada. Pero es la pasividad y la falta de empatía y la dejadez de este personaje, o sea, sin sentimientos. Yo creo que esa es la parte villana. Pero el resto todo tiene una motivación, todo hace algo por algo.
o ya sea por las circunstancias, por las malas decisiones, un poco por la presión social. Pero malos y villanos como tal no hay. Sí. De todos los que he escrito hasta ahora, Ren, de la biología Tú y yo, quizá porque el tema de los trastornos mentales y las enfermedades mentales era un tema que me daba mucho miedo tratar por no saber tratarlo bien. Mi miedo era no conseguir que la gente lo entendiera, que empatizara y que se viera reflejada en cierto modo de mala manera. Ren fue un personaje muy complicado porque es un personaje con problemas mentales, con ansiedad, con depresión, con ideas muy negativas, y reflejar ese sufrimiento, esa crueldad interior, todo lo que vive y por lo que pasa, a mí me preocupaba, porque quería que se entendiera. Es mi única biología hasta ahora. ¿Por qué decidiste que fuera una biología? Pues en principio la historia iba a centrarse en Daniela y Jun, y Ren era un personaje que era ese amigo especial, el mejor amigo, que daba juego, que era divertido, pero conforme escribía sobre él, empezó a aparecer una historia paralela que yo quería conocer y que quería explorar, y surgió casi que de forma paralela. Tengo que escribir sobre este personaje, tengo que darle una historia, tengo que darle una evolución. Fue así, no era premeditado, surgió sobre la marcha. Yo cuando entregué el primer manuscrito ya le dije a mi editora, viene otro de camino. Te aviso. Y ella encantadísima. O sea que no fue algo premeditado, surgió. Leo de todo. Sí, me encanta la poesía contemporánea, me ayuda muchísimo. Me cuesta un poco la histórica, ¿vale? Pero me encanta la novela de terror, me encanta el thriller, me encanta la ficción. Últimamente me he volcado otra vez en la fantasía, así que yo leo un poco de todo. Me gusta leer. Y cuando te gusta leer, al final lo de menos es la temática y el género. Tengo mis autoras fetiches de cabecera, que además tengo la suerte de contar con ellas como amigas y tal. Entonces, Alice Keller, Andrea Longarella, Alina Noz, sí que es cierto que todas son españolas y hay una cercanía, pero son autoras que me encantan y escriben de forma maravillosa. Es que mi estilo me motivaron. Hay dos autoras en particular que admiro muchísimo, que son Lucinda Riley y Christine Hanna. Tienen algo en sus historias que a mí me encanta. Y siempre digo que Baile de Luciérnagas era una historia sobre la amistad que a mí me habría encantado escribir. Para mí es la historia sobre la amistad en una bandera, ¿sí? Para lo bueno y lo malo. Sí, me gustó muchísimo esa historia. ¿Es tu favorito de Christine Hanna? No sabría decirte, porque uno de los penúltimos que escribió, que se desarrolla en Alaska, es una maravilla, ¿sabes? Eso también me gustó muchísimo, aunque el tema es muy diferente, pero sí, esa visión desde la parte de la hija, lo que sufre la violencia doméstica, el maltrato, el huir, el vivir aislados, esas reflexiones me encantaron. Cuando no queden más estrellas que contar. Ha sido como nuestro book insignia, el que abrió puertas, pegó, explotó y empezó a reclutar lectores, y yo sí le debo muchísimo a esa historia. Ese es mi favorito. ¿Ves? Sí. Maya ha conseguido lo que no pude yo. Bueno, ya estoy escribiendo y siendo fiel a mí misma y a mi forma de ser, no voy a decir absolutamente nada sobre esta nueva historia, sino que sigo siendo yo, sigue teniendo mi esencia, esos personajes que al final la gente en cierta manera pide y que yo creo que os va a gustar. Y por primera vez está ambientada solo en España. Más que un mensaje, es un agradecimiento, porque a lo largo de los años mi comunidad lectora ha ido creciendo de una forma exponencial, es brutal, ¿no? De cómo van sumando y se van uniendo, pero no pierden ese cariño, no pierden esa incondicionalidad. Entonces, yo más que un mensaje es un agradecimiento. Les agradezco muchísimo a todos ellos que me sigan leyendo, el cariño que recibo a través de redes sociales, en las firmas, en los eventos. Para mí es todo, es mi motor a seguir escribiendo. Entonces, agradecimiento infinito.